Los jefes y las empresas están empezando a odiar a la generación Z. ¿Pero por qué? ¿Somos verdaderamente tan malos como la gente cuenta? Una encuesta reciente a 1000 gerentes en Estados Unidos reveló que más de la mitad se sienten frustrados y casi estresados al tener que gestionar a la generación Z. Casi un tercio de los encuestados afirmó que idealmente evitaría contratar a un candidato de la generación Z, y el 18% ha contemplado dejar su trabajo porque cree que gestionar a esta generación es demasiado. ¿Qué tiene la generación Z que hace que los gerentes y los jefes se sientan tan frustrados con ella? Es un tema muy viralizado. Se ven muchos vídeos como burlándose de la generación Z en el trabajo, por gestos, por actitudes o por formas de ser. Y con esto se ha generado un ambiente de odio. Es por ello que en el vídeo de hoy trataremos de dar una visión lo más objetiva y profunda sobre este tema. Veremos cómo ha evolucionado el mercado laboral, cómo es el contexto de la generación Z, los 4 motivos de queja e incomodidad por parte de los gerentes, y veremos si la generación Z es el problema o hay algo detrás que el sistema nos quiere ocultar. Antes de señalar a una generación, hay que mirar un poco las bases. Había una época donde había un pacto implícito entre la empresa y el trabajador, donde la empresa daba estabilidad a costa de la lealtad del trabajador. Por ejemplo, en la posguerra, programas de educación y formación para militares veteranos como el GBIL expandieron la capacitación y el acceso a estudios, y hay evidencia económica reciente de su efecto positivo a la hora de finalizar la universidad para ciertos grupos de veteranos. Y en este mundo, los sindicatos y la negociación colectiva tenían mucho más peso. En Estados Unidos, la densidad sindical tuvo picos por encima del 30% desde mediados de los 40 hasta finales de los 50, según un informe del Congreso. Pero, ¿qué ha cambiado con el tiempo? La permanencia en un empleo de media se ha reducido. De hecho, en enero de 2024, la media de antigüedad de un empleador en Estados Unidos fue de 3,9 años, el nivel más bajo desde 2002. A pesar de estos datos que hemos visto, vamos a romper una creencia que muchos jóvenes tienen hoy en día, y es que en TikTok, como es de costumbre, se ha creado un nuevo trend, una nueva viralidad de cómo hacerse millonario: el job hopping. El job hopping es básicamente cambiar de trabajo cada 2 o 3 años. Empezó a popularizarse cuando muchas personas se dieron cuenta de algo incómodo: quedarte en la misma empresa rara vez mejora tus condiciones tanto como irte. La gente incita y divulga, como si hubiesen encontrado la cura para el cáncer. Básicamente, los trabajadores jóvenes deben dejar su trabajo cada 6 o cada año. De esta forma pueden encontrar trabajos cada vez con mejores sueldos. Y esto parte de un punto en el que se cree que las empresas no son leales, por lo tanto tú tampoco tienes que serlo. Pero tristemente para los TikTokers, esto no es nuevo. Y es que según los datos aportados por el Centro de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, los baby boomers nacidos entre 1957 y 1964 tuvieron una media de 12,7 empleos entre los 18 y los 56 años, y siendo la mitad de estos antes de los 25 años. Pero bueno, observando que sí y suponiendo que el mercado ahora mismo es más móvil y menos estable, ¿y de verdad es lógico exigir a la generación Z tanto aguante en un contexto laboral que ya no existe? Y aquí entra un concepto clave, respaldada por la ciencia. Muchas veces cuando nuestros padres, abuelos y gente mayor en general dicen que los jóvenes de hoy en día vienen peor, estamos cayendo en un sesgo cognitivo recurrente. Un paper de Science Advance lo llama el efecto Kids These Days, la tendencia humana a percibir declive en la juventud. Y todo esto impulsado por sesgos de comparación y de memoria. O sea, que las diferentes etiquetas como ser vagos, no tener valores, ser blandos, pasan de generación en generación. Pero hay algo que la generación Z tiene y que es totalmente diferente a las demás. Ahora sí, ¿qué hace la generación Z diferente, verdaderamente diferente en el trabajo? Primeramente, el punto de entrada. Muchos se asoman al mercado laboral en la era post-2020, justo cuando el trabajo híbrido se normaliza y cuando se rompe parte del aprendizaje informal en la oficina: observar, dialogar y construir confianza entre los compañeros. Y aquí aparece una ironía enorme. La generación Z suele preferir mucho menos el trabajo desde casa según los datos de Gallup. Y después encontramos el tema de la brecha laboral.
Y es que si definimos el mercado laboral y la oferta de trabajo como una escalera, observamos que los primeros escalones están desapareciendo. O tienes unas piernas muy grandes o no vas a poder llegar al siguiente escalón. Por ejemplo, recuerdo perfectamente que un amigo mío me contase hace un par de meses que muchos de sus compañeros de clase de la universidad, tras acabar la carrera, no consiguieron encontrar trabajo. Mi compañero, en cambio, dado que tenía una gran experiencia laboral, ya que estuvo trabajando durante la carrera, consiguió encontrar trabajo, de hecho, fácilmente. ¿Por qué? Porque sus compañeros no tenían experiencia, no tenían habilidades aparte de las que aprendió en la carrera. Podrían ser perfectos terapeutas ocupacionales, pero dado que no tenían unas habilidades paralelas, una experiencia previa, las empresas no querían contratarlos. De hecho, el Federal Reserve Bank of New York reporta que en el último cuarto de 2025 el paro de recién graduados subió a un 5,7% y la subocupación, el trabajar en empleos que no requieren de título, llegó al 42,5%, ambos máximos desde 2020 y 2021. Además, entra el factor que muchas personas ignoran. La inteligencia artificial está reestructurando tareas y ahí se incluyen tareas que realizaban los becarios. El Burning Glass Institute describe cómo la IA generativa puede hacer con competencia base muchas tareas típicas del práctico o del becario. Por ejemplo, realizar primeros borradores, realizar análisis básicos o incluso realizar comunicaciones rutinarias. Y es que esto no hace más que erosionar, no hace más que dañar las prácticas que antes ayudaban y enseñaban a los prácticos y a los becados. Si nuestra primera oportunidad de trabajo desaparece, ¿dónde vamos a aprender realmente a trabajar? Vale, tenemos el contexto de la generación Z, de dónde parten y cómo está la situación. Pero vamos a ver algo que nos acabará de dar la clave sobre el gran problema de este sistema y de la generación Z. ¿De qué se supone que están hartos los trabajadores y los empresarios mayores? Los managers reportan frustraciones muy concretas, dificultades en hábitos de trabajo, adaptación a normas, entrevistas. Por ejemplo, una encuesta de Intelligent.com explora actitudes hacia recién graduados y recoge reticencias explícitas a contratarlos. Y todo esto genera tensiones con otros trabajadores de otras generaciones que tienden a quejarse de ellos. Básicamente que no sabemos hablar cara a cara. O al menos eso dicen. Y es que hay evidencia de que la pandemia impactó en las habilidades socioemocionales en los jóvenes que estaban justo entrando en la vida adulta. Y es que un estudio con estudiantes de primer año en Estados Unidos encontró que tras los confinamientos, el grupo post-lockdown puntuó mucho peor en el control emocional y la expresabilidad emocional que los grupos prepandemia. Puede sonar a excusa, pero si tu contexto, tus años clave de socialización profesional fueron por videollamada e incluso tuviste suerte de que no la pasaste sola, algo tendrá que influir. Y aquí la pregunta que lanzo es que si muchos de esos años de aprendizaje importante se realizaron por videollamada, por culpa de la cuarentena, ¿cómo pretendemos exigir unas normas, unos comportamientos laborales si ni siquiera estas personas lo han llegado a aprender? Tendrán mínimo que dar una oportunidad para poder aprender esas normas laborales, esos comportamientos mínimos. ¿La generación Z pide más? Sí, pero hay datos de por qué. Y un informe global de Deloitte indica que cerca de la mitad de la generación Z ha rechazado asignaciones por ética y un 44% ha rechazado empleadores por valores. Esto, para un manager criado en el calla y aguanta, suena a desafío. Para la generación Z es coherencia y autoprotección. Por último, antes el choque generacional era en el bar o quizás en la máquina del café. Hoy es el contenido viral. La plataforma y los algoritmos premian lo emocional y lo hostil. Un experimento preregistrado encontró que el ranking por engagement en Twitter amplifica contenido con ira y hacia el outgroup, es decir, hacia el enemigo. Pero bueno, si queréis más información al respecto de el odio y de cómo el sistema utiliza este para manipularnos, te dejo por aquí o por algún lado te dejo un enlace a uno de mis vídeos anteriores. Pero primero acaba este vídeo y luego ya te metes a ese, que está muy interesante. Tras haber visto por qué se supone que odian a la generación Z, los trabajadores o los jefes o los gerentes, vamos a ver aquí un poco más y vamos a profundizar en el sistema laboral actual.
Porque aquí viene la clave del vídeo. Y es que aquí es donde viene el cambio. Y si verdaderamente la generación Z es el problema, fuera realmente una solución fácil a problemas mucho más complejos, mira esta contradicción. Hay empresas que se quejan de falta de habilidades y a la vez evitan contratar a recién graduados. Por ejemplo, una encuesta reportó que el 12% del hiring managers planeaba evitar a recién graduados en 2025 y otra encuesta de 2023 afirmaba que el 39% evitaba recientes graduados en favor de candidatos mayores y listaba problemas como eye contact, expectativas salariales, entre otras. Además, el hiring, la búsqueda de trabajo, se está deshumanizando. Harvard Business Review cita datos del World Economic Forum. Más del 90% de los empleadores usan sistemas automatizados para filtrar o rankear candidaturas, y el 88% ya usa alguna forma de inteligencia artificial en el screen inicial, es decir, en las entrevistas iniciales. Entonces, si el sistema filtra por palabras clave y por señales superficiales, ¿a quién penalizará? Pues desde luego a aquellos estudiantes que acaban de salir de la universidad y que no tienen ni idea de cómo posicionarse frente a estas ofertas laborales. Y no nos quedamos solo ahí, hay que tener mucho cuidado con estos argumentos del generacionismo como solución fácil. Muchos metaanálisis recientes cuestionan que existan verdaderamente diferencias generacionales y consistentes en valores y actitudes laborales. Y uno de ellos revisa en 2024 que hay pocas diferencias sistemáticas y significativas entre las diferentes cohortes y critica cómo el discurso sobre generaciones puede perpetuar estereotipos. Por cierto, una cohorte es un grupo de personas que comparten una característica común, como puede ser la generación Z. Entonces, cuando un jefe dice es que son de la generación Z, puede estar simplificando un problema de diseño del trabajo. ¿De verdad es la generación Z el problema? ¿O es el sistema que no enseña, que no da apoyo ni da recursos a estos jóvenes que acaban de entrar al mundo laboral? La etiqueta generación Z es vaga, es una historia simple y por eso se viraliza. Lo dices, te ríes y el mundo vuelve a ser fácil. Pero cuando investigas y profundizas un poco, aparece una escalera laboral rota, filtros automáticos o empresas que piden profesionalidad para puestos que son para becados o para prácticos. Así que la pregunta no es, ¿la generación Z verdaderamente vale para trabajar? La pregunta real es, ¿qué tipo de trabajo estamos construyendo si ya no sabemos enseñar a trabajar? Porque si seguimos culpando a la nueva generación, seguramente dentro de 15 años, cuando aparezca la alfa, volveremos a tener el mismo problema y yo volveré a realizar el mismo vídeo. Lo que seguro que no cambiará será el sistema y a quienes beneficia. Espero pase un gran día.